Llibres Lliures és un programa de llibres sense corser ideològic. Resiste. Aguanta. Tuya es dura. Siempre lo fuiste. Lucha. No estás sola. Vive. Failo por nós. Alienda. Bueno, benvinguts al programa Llibres Lliures. Bienvenidos al programa Llibres Lliures de La Mosca TV. Hoy tenemos a Guillermo Menéndez Quirós, autor de este libro, Cumbres en pie de guerra, la batalla del Mazuco. Es un libro súper interesante que hemos leído y que hemos creído muy oportuno tenerlo en este programa para que el autor nos cuente. Bueno, Guillermo, bienvenido. Gracias. Primero que todo, ¿mucho tiempo para hacer esta obra? Bueno, era una idea que yo tenía en mente y desde hacía ya tiempo, pero desarrollarla, hacer la investigación, el guión, luego dibujos y demás, al final llevó más o menos fue un proceso de unos 4 años. 4 años. Sí. Y de esos, una investigación larga porque, claro, reconstruir una historia del año 36, ¿no? Sí, 37, o pero 37. bueno, sí, la guerra del 36. Supongo que te llevó tiempo. ¿Cuáles han sido tus fuentes históricas para documentar este libro? Claro, siendo ya una historia que tiene a día de hoy ya más de 85 años, pues lo ideal hubiera sido haber alcanzado, sobre todo, que fueran sobre todo testimonios de primera mano, ¿no? Pero eso, por desgracia, ya prácticamente no nos queda. Entonces, bueno, pues las fuentes fueron un poco de todo, intentar sacar de todos los lados y hacer un compendio de toda esa información, que era un poquitín lo que faltaba por hacer en torno a lo que fue la historia de la batalla del Mazuco. Y entonces, bueno, mucha bibliografía, archivos históricos, sobre todo asesores históricos, gente que tenía ya el tema trabajado desde su perspectiva, ¿no? Y bueno, pues intentar triangular un poco toda esa información y también pues rescatar en la medida de lo posible todas esas historias de la tradición oral que todavía era posible rescatar, de primera mano en muy pocos casos, pero sobre todo pues ya de gente que lo había preguntado a la gente mayor en su época y que atesoraba esa información. Vaya. Y bueno, para ubicarnos, estamos en el año 37, donde se produce una desbandada porque el ejército franquista ya estaba ya entrando desde el País Vasco para Cantabria. ¿Y qué es lo que pasa en Asturias cuando...? Pues bueno, en lo que fue el Frente Norte, que como bien dices, estaba aislado del resto del territorio republicano, ¿no? en el norte de la península, desde principios ya del conflicto, pues una vez que cae ya el País Vasco, Euskadi, ¿no? Cae la provincia de Santander, pues lo que fue la provincia de Santander después de la caída del Cinturón de Hierro, siempre se habla de ella como una especie de desbandada que parecía no tener freno. Entonces lo inesperado de la historia, que ya estaba ahí de por sí, ¿no? Ese planteamiento y ese nudo y ese desenlace, ¿no? Ya estaba dentro de lo que es la historia que conocemos y que tenemos, pues era esa resistencia inesperada que se dio en Asturias, ¿no? Después de esa retirada. Entonces, bueno, pues básicamente lo que tuve que hacer fue darle un poquitín de forma a esos hechos históricos de que, bueno, pues esa gente, los protagonistas del ejército republicano del norte, sabían que apenas había posibilidades de vencer, que el destino estaba ya, las cartas ya estaban sobre el tablero y el destino ya estaba previsto, ¿no? Pero bueno, pues se da esa resistencia que por diversos factores, ¿no? Por la conciencia política que había aquí, la experiencia del 34, la experiencia de la propia represión y, bueno, y el paisaje, ¿no? Que tiene un protagonismo absoluto, el paisaje montañoso. Ajá.
porque todo este libro recorre la Sierra del Cuera. ¿Puedes explicarnos un poco cuáles son, digamos, los episodios dentro de esta batalla más importantes? Pues bueno, lo que es la batalla del Mazuku realmente empieza, según el consenso, ¿no? El 9 de septiembre de 1937. Pero bueno, yo pretendo contextualizar un poco más, que además coincide que la ofensiva sobre Asturias empieza el 1 de septiembre, ¿no? Justo entre agosto y... La novela empieza el 31 de agosto en la frontera oriental de Asturias con la provincia de Santander, y el 1 de septiembre es cuando empieza la ofensiva sobre Asturias y comienza toda esa resistencia. Se contextualiza un poco lo que va a ser días después la propia batalla del Mazuku, que es cuando ya, digamos, los mandos se reorganizan y se da un poco esa resistencia más organizada, ¿no? Toda la Sierra de Cuera vertebra la novela, por eso digo que el paisaje tiene mucho protagonismo. Y comienza pues, en la frontera oriental de Asturias, en lo que es el río Deva, comienza la Sierra de Cuera y ya termina en Posada, ¿no? No te sé decir exactamente cuántos kilómetros tiene la sierra, porque siempre que lo digo me equivoco, no me quedo con datos matemáticos, pero bueno, son, por decirte, más de 20 kilómetros, no sé si llega a 40 kilómetros de sierra, y a lo largo de toda esa sierra es donde se da esa resistencia, porque al norte queda ya la franja costera contra el mar, y al sur ya es casi picos está el valle de Trascuera y ya empieza Picos de Europa. Y bueno, pues por toda esa zona es donde se hace esa resistencia, y hay algún hito importante como la batalla de Purón, que tú conoces bien toda esa zona, de la Sierra de Purón, la caída de Llanes, y ya luego lo que es la propia batalla del Mazuco, el asalto a la Tornería y esa resistencia que se da ahí, ¿no? Más o menos. ¿Y cómo está organizado como el ejército republicano en batallones? Tengo entendido que eran un poco autónomos. ¿Cómo? Claro, a ver, aquí como en el resto como en el resto del estado, ¿no? O sea, eran básicamente milicias obreras. En Asturias sí que había muy poca presencia militar dentro del ejército republicano, entonces había mucha presencia de organizaciones como CNT, UGT, demás, Partido Comunista. Y yo ubico a los protagonistas sobre todo en unidades anarquistas, porque el conocido por algunos historiadores como el Leónidas del Mazuco, que era Higinio Carrocera, también nuestro Durruti de Asturias, digamos, de alguna manera, pues es un poco el protagonista histórico, ¿no? Entonces yo, para que haya una afinidad, ¿no? Y que sea un personaje que se mueva entre estas unidades, pues yo sitúo como protagonista a un obrero de la cuenca minera, militante de la CNT, que se va moviendo por todas esas unidades anarquistas a lo largo de toda la Sierra de Cuera hasta que da con este hombre, Higinio Carrocera, que militarmente solo llegó a cabo, pero aquí pues era ya comandante de brigada y demás, ¿no? Y bueno, o sea, es un poco lo curioso de esta historia, es que esa inferioridad que había frente a los atacantes, ¿no? por parte de los defensores, se daba, menciono esto de las milicias porque no había apenas formación militar, se estaban enfrentando a la Legión Cóndor, ¿no? O sea, a la aviación nazi, que estaba haciendo aquí sus pruebas para ya luego ponerlo en práctica en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí hubo algún hito militar, como se mencionan los bombardeos en la Alfombra, ya se ponían aquí en práctica, lanzamientos de bombas de media tonelada por la sierra, y bueno, pues bombardeos masivos a los que esa gente, que la experiencia que tenía igual era las milicias y la revolución del 34, pues para nada estaban preparados para enfrentarse a esa ofensiva, y que a pesar de todo pues ahí se mantuvieron y eso hicieron, ¿no? Bueno, es un libro que, a ver, tiene mucho texto, ¿no? Hay muchos datos, pero está cruzado con historias personales, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Dimas o de Roque, que tiene un perro que se llama Jotoya, ¿no? Sí. Estos imagino que, bueno, son fruto un poco ficcionado, que tú has introducido para dar un poco de estructura histórica, ¿no? A lo que pasó, ¿no? Sí, por hacer esa ficción dentro de lo que conocemos como novela histórica. Yo llamo una novela histórica en lenguaje de viñetes, ¿no? Porque es verdad que tiene mucha información que al final
de alguna manera había que reflejarlo todo, ¿no? Para poder también transmitir esa investigación. Y sí que es un lenguaje de cómic en acción, apenas hay voz en off, sí que hay algún capítulo con voces en off, ¿no? Con cartelas, pero prácticamente todo es acción y bocadillos, donde se intenta transmitir toda esa información recopilada. Y claro, pues al uso de cualquier novela histórica, escoges un personaje ficticio que de alguna manera represente pues a un poco el compendio de todas esas personalidades, esos personajes de los que oímos hablar pues, gracias a nuestros mayores y demás, ¿no? Pues se construyen esos personajes para precisamente hilar todos esos episodios de la batalla, porque ya lo que siempre digo, o sea, está muy bien leer un libro sobre cómo fueron los movimientos de las tropas, cómo fue la batalla, la historiografía, ¿no? en sí. Pero claro, yo creo que de eso de alguna manera no llega del todo al lector, ¿no? Y donde realmente empatizas, eso es donde cuando desarrollas lo que tú destacas, son las microhistorias, las historias personales que pues gracias a la gente que me lo compartió pude recopilar unas cuantas, ¿no? Y todas esas microhistorias siempre les intenté meter, pero claro, pues tomando esas licencias de la ficción, ¿no? Para que todo esté bien compactado e hilado. Entonces, estos protagonistas, Roque, Dimas y el resto del grupo de afinidad de Roque, pues lo que hacen o ser espectadores de los grandes hechos a nivel historiográfico, o en otros casos son protagonistas de esas microhistorias o también espectadores de los mismos, ¿no? Ajá. Y bueno, claro, es que hay muchas historias pequeñas, ¿no? Rescatas mucho la memoria del 34, ¿no? Porque sí. Se supone que gente que participó en la revolución del 34 luego acaba defendiendo aquí el pueblo ante la ofensiva, ¿no? Hay también el papel de unas mujeres, ¿no? Que existieron, o sea, son fuentes históricas que estuvieron también combatiendo y... Sí, claro, pero lo curioso de esto es que no deja de ser historia extraoficial también, porque ¿por qué, no? Porque eso no va a aparecer en los partes. A veces dentro del mundo de la historia, de los historiadores archiveros y tal, pues todo tiene que estar respaldado. Digamos que la memoria oral vale menos que lo que diga un documento, pero claro, hay historias que no aparecen en los documentos porque eran ilegalidades dentro del propio ejército republicano, el ejército popular, ¿no? A partir del invierno del 36, todos los milicianes que al principio de la guerra estaban en primera línea con los paisanos, incluso había oficiales que eran mujeres, pues ya todas esas mujeres pasen a tareas de cocina o de enfermería, ¿no? Pero lo que sabemos, gracias a asesores como Luis Miguel Cuervo, que atesoró muchísima información durante los años 70, entrevistando directamente a oficiales del ejército republicano, y que sí, que había mujeres que mantenían ese papel de oficial. Entonces, pues estas mujeres que seguían siendo oficiales de manera extraoficial, ¿no? Pues claro que tenían esa presencia y no sabríamos de ellas si no fuera gracias a la memoria oral. Entonces yo lo que hago pues bueno, hacer una representación de un dato tan llamativo como desconocido, ¿no? Y bueno, pues incluirles también a través de personajes ficticios, porque a excepción de personajes muy famosos o altos oficiales o tal, el resto pues son personajes ficticios o basados en personajes reales, pero bueno, tirando siempre de esas licencias de la ficción. Ajá. Y entonces, bueno, también me han dicho de gente como que está bastante bien cuidado todo el tema de los detalles históricos, ¿no? Tuviste, imagino, un poco de investigación en saber cómo vestían, cuáles eran los armamentos, ¿no? Cosas así, ¿no? Hombre, tengo colegas que también se dediquen al cómic histórico, que son mucho más cuidadosos que yo, hay referencias como Jacques Tardy, el autor de cómic de Puta Guerra y de estas historias de la Primera Guerra Mundial, era súper cuidadoso con todo ello. Pero bueno, la guerra civil, de alguna manera, la guerra del 36 te da mucha más libertad bueno, porque la uniformidad no era como tal una uniformidad. Entonces, bueno, siempre cuentes con asesores de todo tipo, en este caso asesores de grupos recreacionistas que controlan esto al detalle, ¿no? Y bueno, sí que sabiendo que existía así público para la novela, pues yo quería cuidar
sin ser yo experto en el tema, pues sí que de alguna manera me tocó aprender pues todo, ¿no? Cuáles eran las armas que había en la época, cuáles eran los modelos de vehículos, de aviones, de todo tipo de complemento ligado a la vestimenta militar, ¿no? Porque a ver, es una historia bastante épica, como toda guerra, pero es que además, como decías al principio, era como una guerra de perdedores. ¿Qué se estaba luchando? Tengo entendido que también se quería ganar tiempo, había la esperanza de la llegada del invierno, se estaba intentando ayudar a la evacuación también, ¿no? Sí, o sea, yo lo que decía al principio, la historia ya estaba escrita como tal. Quiero decir, yo no tuve que inventar una presentación, un nudo y un desenlace, porque eso de alguna manera estaba ya presente en la historia. Y obviamente había muchísimos puntos de vista en cuanto a qué función tenía esa resistencia, también pues quizás distracciones de otros frentes incluso, pero digamos que si tenemos que buscar una utilidad real a esa resistencia, fue precisamente eso, el ganar ese tiempo para facilitar que hubiese una evacuación antes de que cayera todo el frente norte por los puertos del Musel, la Avilés y demás, de toda la gente significada que iba a sufrir en la represión, de las familias, de los civiles. La resistencia precisamente era eso. Por otro lado, había diferentes perspectivas y jugó un papel muy importante el hecho de que se resistían a la gente que era ya veterana del 34, obviamente se resistían a volver a vivir la represión que vivieron en el 34, y claro, en esta ocasión mucho peor, porque ya no había un gobierno como tal republicano en el caso del 34, ¿no? Sino que no iba a haber ningún tipo de juicio siquiera, ya sabemos cómo fue la guerra, ¿no? Entonces ellos digamos que eran perfectamente conscientes de ello, y eso jugó un papel fundamental en que se diera esa resistencia, ¿no? Junto con el hecho de que Asturias también suponía un bastión revolucionario y demás, y había una gran conciencia de clase y de revolución. Ajá. Y bueno, como autor, has tenido como que discernir o acercarte a un enfoque concreto, ¿no? de todo lo que has recopilado. ¿Cuál ha sido, digamos, tu enfoque en esta obra? Hombre, yo siempre intento tratar estos temas bueno, pues, de trabajos históricos y demás, pues siempre un enfoque humanista dentro de lo que es el caos y la deshumanización que se da en cualquier guerra, ¿no? Pues intentar reflejar esos pensamientos, esas reflexiones del protagonista en cuanto a cuál es su papel allí, qué es lo que realmente están haciendo, un poco encontrar el motivo, ¿no? Y yo acompaño un poco me pongo en la piel de una persona que le hubiera tocado vivir esa situación y bueno, también pretendo desmitificar ciertas cosas, ¿no? Porque claro que por un lado la guerra tiene esa no sé si belleza o no que históricamente se le atribuye a la guerra, ligada a esa épica y a ese heroísmo, ¿no? Pero yo precisamente pretendo dar una vueltina a eso, ¿no? Una vuelta de rosca y intentar desarmar ese concepto del héroe y bueno, pues intentar combatir un poco contra lo que ya la mera propaganda, intentar hacer algo más, no sé si decir educativo, o bueno, que de alguna manera dé lugar a la reflexión también en el lector y que tampoco sea un mensaje adoctrinante ni nada. Ajá. Y bueno, como asturiano, joven, que de algún modo ha vivido su presente con resquicios del pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que en Asturias se está tratando la memoria histórica? ¿La gente conoce estos episodios? Un poco se... Bueno, a nivel general, de un territorio donde tenemos una historia a lo largo de todo el siglo XX, yo que soy de la propia Cuenca Minera, de donde eran muchos de estos protagonistas que estuvieron aquí combatiendo, sin ir más lejos, el propio Higinio Carracera, ¿no? Pues claro que vives con toda esta historia, este telón de fondo de que a lo largo del siglo XX pues,
fue un campo de pruebes de les luches obreres y demás, todo lo que fue la cuenca minera y Asturias por ende en general, ¿no? A día de hoy esa memoria histórica está maltratada como en cualquier otro lugar, poco abordada y no que no esté contada, sino que, y tampoco que esté mal contada en sí, sino que igual yo lo que he echado en falta, donde intenté poner en mi granín de arena, y precisamente en esforzarse en hacer algo, lo que decía al principio, volviéndolo al principio, divulgativo, ¿no? Que pueda llegar un poco a todo el mundo. Yo creo que yo lo que fae falta, incluso a día de hoy que la gente apenas leemos o leemos menos que antes, pues yo creo que el hacer algo ilustrado puede ayudar. Incluso me decía un profesor, cuanto menos texto mejor. Si no tuviera nada de texto, un alumno de secundaria más contento que va a estar. Y obviamente pues si fuese algo audiovisual, pues incluso yo diría que mejor, no por desmerecer el mi medio del cómic, que para los que son lectores de cómics sabemos que tiene una manera de contar única y que hay que valorarla de por sí. No hay un intermedio ni funciona solo como un storyboard para luego acabar haciendo una película, sino que hay un medio en sí que te da ventajas que no te dan otras herramientas de comunicación. Pero bueno, yo creo que la memoria histórica básicamente lo que hay que hacer y esto, esforzarse por dar una calidad que funcione para divulgar y para transmitir, mezclando esa pedagogía, digamos, con el entretenimiento. Ajá. Bueno, y hablemos un poco de lo que ha sido la realización del libro, porque, bueno, creo que ha sido un trabajo demasiado, ¿no? Como dibujante, ¿cómo lo has hecho? ¿Has hecho primero pues, tus borradores, luego paso a tinta, luego color? ¿Cuánto te ha durado cada etapa? Claro, es que yo curioso porque en tiempos de la IA, ¿no? De repente yo me di cuenta cuando terminé el cómic de que, bueno, probablemente sea de los últimos trabajos que... No, bueno, porque seguirá habiendo gente que siga haciendo las cosas de manera clásica, ¿no? Pero digamos que la IA se iba desarrollando a medida que iba desarrollando el cómic. No quiero decir nada esto, hablo de la IA para compararlo con que realmente fue un proceso muy artesanal, muy artesanal. Yo sigo dibujando a lápiz, en tinto en papel también. Y bueno, sí que me ayudo para lo que es el color de herramientas digitales y para lo que es la maquetación, obviamente, porque esos medios ya están a nuestro alcance y podemos utilizarlos. Y bueno, el proceso básicamente es hacer primero un guión, como si fuese un guión cinematográfico, ¿no? donde voy yo mismo dejándome notas a futuro, ¿no? Mientras voy escribiendo toda la historia. Pues voy describiendo cómo va a ser cada viñeta, qué es lo que va a aparecer y demás, las acciones que se van a representar y los diálogos, ¿no? Y todo eso me vale a mí para el futuro, para la hora ya de coger y trabajar una página, pues tenerlo todo bien preparado, bien anotado y demás, ¿no? Entonces, todo ese proceso fue un proceso que fui haciendo yo solo. No estoy hablando de la investigación, donde sí que tuve mucho asesoramiento en lo que fue la investigación. Pero luego la parte de color, para terminar de colorear ya todas esas páginas, tuve la ayuda de dos compañeros de Ilustración y Pablo Barrio, que hicimos un equipín de color para terminar pues los dos últimos tercios de la novela, pues terminarlo en ese último medio año, bueno, año entero. Porque salió en 2024. Salió en octubre de 2024. Estaba previsto para diciembre de 2023, pero las cosas de Palacio van despacio. Y ahora explícanos un poco cómo está yendo la distribución. ¿Has hecho reediciones? Fue un trabajo que, bueno, pues, después de diversas experiencias de autoedición, de trabajar con editoriales, pues yo quería tener un poquitín la batuta sobre el trabajo, ¿no? Y no quizá dejarlo en manos de terceros. Tiene sus pros y sus contras, y la autoedición. En este caso no hay una autoedición como tal, porque está coeditado con la Fundación Anselmo Lorenzo.
quienes me ayudaron mucho en la parte de la investigación, de topar con buenos asesores para trabajar a nivel histórico de manera correcta o lo más precisa posible. Entonces, bueno, está coditado con ellos, todo y con mi sello, con Punquillismo. Y bueno, pues ya a partir, perdón que se me olvidaba, también tiene un patrocinio del Ayuntamiento de Langreo y otro patrocinio del Ayuntamiento de Llanes, pues por Langreo por lo que comentaba, ¿no? Por los protagonistas históricos, y Llanes por el paisaje, ¿no? Obviamente aquí se desarrolló la mayor parte de la batalla. Y entonces, bueno, se agradece ese interés y ese apoyo, claro está. Y bueno, lo que es la distribución, de primeres hubo una distribución por los distribuidores alternativos, Virus, Cambalache, etcétera, a lo largo de toda la península, con el apoyo de la Fundación Assemble Lorenzo, que se tuvieron ese papel de distribuirlo, de contactar ellos con estos editoriales y demás, con estos distribuidores, perdón. Y luego, sobre todo, pues lleva un trabajo que, como tiene ese espíritu de autoedición que yo llevo dentro, pues lleva una distribución pequeña, sobre todo en este momento, no en el futuro, que sí que volveremos a llevarlo a librerías y demás. Pero bueno, estos últimos meses básicamente la distribución consistió en ir dando charlas, ir yo con él a diversos lugares, dar charlas donde me quieran, donde me llamen, donde me acepten y bueno, pues poder hablar de él en directo, ¿no? Pues ya sabéis, gran recomendación del programa Llibres Lliures de La Mosca TV, el álbum Cumbres en pie de guerra de Guillermo Méndez Quirós. Esperemos que siga la gira de presentaciones y bueno, recomendamos su lectura y también su difusión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros.